Bueno, retomamos el tema de las elecciones en Brasil. Le damos la bienvenida a Marcelo Cantelmi, jefe de Política Internacional de Diario Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo, quien se encuentra trabajando en Brasilia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Marcelo, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo amanece la capital de Brasil después de la jornada intensa del día de ayer? Bueno, arranca con la sorpresa del presidente Jair Bolsonaro, que se llevó un caudal enorme de votos, el desconcierto del PT, con Luis Ignacio Lula da Silva, que gana la elección por 5 puntos, pero mucho menos de lo que se había pronosticado. Los grandes derrotados acá son nuevamente las empresas de encuestas que erraron de una manera notable, notoria. Pero por detrás de ese fallido hay evidentemente un cambio muy importante en Brasil que se detecta con este voto, en donde se ve que la gente votó por Lula, pero con límites, ganó por puntos, no por nocaut. No lo castiga totalmente a Bolsonaro, pero lo suficiente como para no consagrarlo, debido precisamente a los tonos autoritarios que tiene el presidente, y manda a los dos a un balotaje dentro de 4 semanas nada menos, donde van a tener que hacer un gran esfuerzo para demostrar por qué pueden ganar a la clase media, que es un sector muy moderado, en un país que está claramente girando hacia el centro, desde el centro hasta la centro derecha, casi sin dejar mucho rastro de la vieja izquierda. Hace un ratito dialogábamos acá con un analista uruguayo y decía que bueno, lo que queda de acá hasta el 30 de octubre va a ser muy convulsionado. Vos lo describías muy bien, ¿no? Este escenario, por llamarle nuevo de alguna manera, y que incluso podría tener hasta ribetes de violencia. ¿Qué valoración haces tú de este trayecto que comenzó ayer y que va a tener, digamos, su finalización el 30 de octubre cuando sea la segunda vuelta? Bueno, la violencia es relativa. Ayer Bolsonaro, que nosotros esperábamos que iba a tener algún tipo de, o su gente más radical iba a tener algún tipo de reacción dura con este resultado. Recordemos que Bolsonaro iba ganando las elecciones hasta el 60-65% de los votos, y después se da vuelta y va a la delantera a Lula da Silva hasta que se termina consagrando con este 5%. Digamos, tenía el argumento que andaba buscando para decir que pudo haber fraude. Bueno, no dijo tal cosa. Por el contrario, se mostró dispuesto a hacer alianzas con respecto al balotaje. Es decir, que tiene la idea de que puede ganar, es decir, que dentro del bolsonarismo se impuso la línea más conciliadora frente a la de confrontación que se manejan entre la propia familia del presidente. Es decir, que posiblemente no haya violencia en el camino. Hay que ver qué pasa después del 30 de octubre, si Bolsonaro no acepta la victoria eventual de Lula o si se da al revés. Realmente el escenario está muy abierto, pero insisto, acá va a ganar el candidato que logre seducir a los sectores de clase media, que están muy moderados y que van caminando en puntas de pie. Fíjense que en tercer lugar quedó la senadora Simone Tebet, también de centro derecha. Si uno mira todo el escenario, es bastante claro que aquí está pasando lo parecido a lo que sucedió en Chile, por ejemplo, recientemente, cuando en el referéndum se derriba el proyecto de nueva constitución por más del 60%, con la gente planteando, bueno, no, ese es el país que queremos, el país que querían los chilenos, va por el centro. En Brasil está pasando lo mismo, y evidentemente este es un mensaje para toda la región sobre, francamente, por dónde van a ir los liderazgos a partir de ahora, debido más que nada a la enorme crisis económica que sobrevuela estos países. Lula quedó con el 48,4%, un poquitito más seguramente, se va a ir actualizando la información, 48,43%, está planteando Globo por estas horas, Bolsonaro 43,20%. Ese 4,2% de Tebet, más un 20% prácticamente que no concurrió a las urnas, de acuerdo a la información que se ha manejado en estas últimas horas. ¿La tendencia es a que Lula gane las elecciones a fin de mes?
La tendencia estadística es que aquel que en Brasil tiene la victoria en la primera vuelta gana en la segunda. Es estadístico, pero como vimos en estas elecciones fue toda una sorpresa y la sorpresa está abierta en general. Sí, Digo, más que nada con quienes votaron a Bolsonaro, porque la cifra de Lula está en el margen del 1,5% que las encuestas generalmente tienen de margen, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Lula venía con una ventaja de 2 cifras, alrededor del 14%, digamos, cosa que no existió en realidad. Acá hay que ver, francamente, hasta qué punto Bolsonaro se revierte, se transforma y logra ser un poco más condescendiente, abrirse para ver si gana ese sector medio, o bien Lula, que es muy probable que lo logre, que profundice lo que ha venido haciendo en esta campaña, que tengamos en cuenta, él encabeza una alianza de 10 partidos donde hay una tenue izquierda y casi todos son de centro-derecha, es decir, tiene condiciones como para acercarse a un sector que todavía le tiene desconfianza. Lula hizo 2 buenos gobiernos, pero el PT terminó de una manera muy escandalosa con la corrupción del Lavallato y con una crisis económica espantosa, que es sobre la cual se monta Bolsonaro y logra llegar a la presidencia. Y acá se lo facturan todavía a Lula. Lula tiene que hacer una autocrítica, dice la gente. Si no hace esa autocrítica no le vamos a creer, y lo más probable es que este mes para Lula sea de una transformación muy profunda. Vamos a ser un dirigente que va a hablar muy poco de Venezuela, va a hablar muy poco de Argentina, posiblemente critique estos modelos que han fracasado duramente. Digo, el populismo está muy retranca en la región, precisamente porque no Marcelo, tiene capitales como para... La aparición este fin de semana, sobre todo los últimos días, por ejemplo, de Neymar, ¿incidió en también que Bolsonaro alcanzara más votos de lo pensado? No sé, posiblemente también hubo mucho apoyo de artistas relevantes para Bueno, Lula. pero Neymar, el fútbol, lo que representa para Brasil... Desde ya, pero me parece que la gente votó con mucha sutileza. Yo no estoy muy de acuerdo con la gente que está haciendo análisis, como he visto hoy, respecto a que Lula es una isla rodeada por la ultraderecha. Me parece que la gente votó con bastante cuidado, que es un poco lo que decía al comienzo, y habría que ver de qué manera esto se manifiesta en adelante. Para Lula particularmente va a ser un enorme compromiso hasta 4 semanas, que es un trayecto muy largo, realmente es una peregrinación enorme para ver qué sucede el 30 de octubre. Yo creo que lo que incidió, chicas, fue el debate del jueves a la noche, que fue un debate muy violento, muy ordinario, muy agresivo, en donde la fracción de indecisos, que es muy chica acá, no llega al 15%, quedó más indecisa todavía. Por eso hay gente que no fue a votar, gente que se quedó muy disgustada con ese cruce de insultos, que bajó mucho la calidad de la elección y de los propios candidatos. Y donde los partidarios, por ejemplo Bolsonaro, quedaron contentos, ese núcleo lo sigue eligiendo. Yo ya recorrí la ciudad, pero recorrí también barriadas muy pobres donde había mucha camiseta amarilla, que es la que distingue al bolsonarismo, digamos. Tiene su carisma el presidente, pero va a tener que hacer un gran esfuerzo si pretende ganar la lucha. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Esperamos, volver a reencontrarnos en los próximos días porque habrá mucho para hablar y mucho para analizar. Tenemos, por ejemplo, también los gobernadores que fueron electos, etcétera. Así que gracias por estos minutos. Por favor, hasta luego. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista desde Brasilia con Marcelo Cantelmi, quien es jefe de Política Internacional de Diario Clarín y jefe del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo.